Hola, ¿qué tal, amigos del mundo del derecho? Mi nombre es César Cruz. Sean bienvenidos a una nueva edición de Legalmente Hablando. El día de hoy me encuentro con una gran mujer, una excelente profesionista, con una gran trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, la maestra Zaira Denise Ortega Martínez. Maestra, sea bienvenida a este programa. Muchas gracias, primero por la invitación. El día de hoy les quiero compartir un poco de lo que el alcance que tiene la responsabilidad patrimonial del Estado. Un excelente tema, maestra. Justamente, previo a iniciar esta plática jurídica con usted, nos gustaría conocerlo un poco más a fondo. Primero, ¿cómo se define Zaira en 3 palabras? Me considero una mujer genuina, valiente y honesta. Bueno, justamente la honestidad considero que es una virtud fundamental para la impartición de justicia y en general para todo el ejercicio de la profesión de la abogacía. Entrando un poco más, antes de conocer a la profesional en derecho, a la maestra en derecho, me gustaría que nos cuente un poco de su historia de vida, previo a iniciar el estudio de la licenciatura en derecho. Ok, bueno, pues yo nací en la Ciudad de México, soy la tercera hija con 2 hermanos mayores, me llevan 7, 9 años. Yo soy producto de escuelas públicas, estudié la primaria, secundaria cerca de la casa donde viven mis papás actualmente, que es la Colonia Obrera. Estudié el bachillerato en el Colegio de Ciencias y Humanidades en el plantel Vallejo. Egresada de ahí, decidí intentar mi ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México en la carrera de Derecho y específicamente en el plantel Campus UNAM. Muy bien, tenemos ahí una gran coincidencia porque yo estudié también en el CCH, en el Colegio de Ciencias y Humanidades, pero en el plantel Oriente. Sin embargo, el enfoque que nos da el haber estudiado ahí es muy humanista, ¿no? Ahora justamente, entrando a esta parte de ya la transición de ser estudiante de la preparatoria a estudiar Derecho, ¿qué fue lo que la motiva, qué le impulsa a decidir estudiar la licenciatura en Derecho? Bueno, pues creo que como muchas personas que estudiamos Derecho, siempre hubo una detonante que nos acercó al mundo jurídico, o por lo menos acercarnos a buscar la verdad de por qué funcionan así las cosas en el ámbito jurídico. Mi papá era un empleado que tuvo un accidente de trabajo por ahí de los 90s. Yo aún era como muy pequeña para comprenderlo, pero tuvo un accidente de trabajo en el que le determinaron una incapacidad total. Sin embargo, acercándose a alguna asesoría jurídica, fue muy difícil que lograra encontrar una verdadera y sobre todo honesta asesoría jurídica para poder llevar su caso. Estuvimos muchos años, y sobre todo mi familia, tal vez yo no con la capacidad de comprender qué era lo que pasaba en ese momento, batallando un poco entre la imposibilidad de mi papá de poder seguir trabajando ante la incapacidad que le había provocado este accidente. Y pues éramos 3 hermanos, éramos 5 en la casa y pues buscando las posibilidades ante esto, pues en esta época entré yo al CCH y dentro de las materias que podía uno cursar, pues era buscar el área de humanidades e irlo encauzando a la licenciatura para en Derecho, y esto fue lo que yo creo que fue el principal motivo que me llevó a estudiar Derecho. Claro, y bueno, claro, con una información o una preparación que ya tuvo de esta forma que ya comenté, humanista. Yo me acuerdo justamente de esta materia de taller de lectura e investigación, de redacción e investigación a la investigación documental, que te prepara mucho para esta parte que a veces cuesta mucho trabajo en el ámbito jurídico. La lectura es algo que más usted en el ámbito que desempeña, que ahorita vamos a hablar de esa parte, pues es fundamental, ¿no? La lectura, justamente tener un buen entendimiento de lo que nos están
mostrando de lo que estamos leyendo para en un momento dado determinar, decidir sobre un asunto. Ahora bien, ya nos comentó justamente que estudió en la Facultad de Derecho. ¿Algún maestro que usted haya tenido preferido, que le haya gustado más, que le marcó para que usted decidiera especializarse en cierta materia? Claro, bueno, hay muchísimos muy buenos maestros en la Facultad de Derecho. Recuerdo que fue una materia que me llamó mucho la atención, Derecho Administrativo, con el doctor Márquez Rábago. Pero al final el acercamiento al derecho constitucional fue otro maestro, que Luciano Silva, que dentro de las clases que a veces son como muy dogmáticas, muy teóricas, sí, claro. Acercarse también al juicio de amparo, enseñándonos de, esta es una carpeta verde, es el juicio principal, esta es una carpeta amarilla, es el incidente de suspensión, cuál es la función del incidente de suspensión, el razonamiento jurídico que se hace al emitir una resolución. Esos elementos sí nos los dieron, o por lo menos el profesor que a mí me tocó sí nos hizo acercarnos a esto. Uno, tomando clases, parecería que eso no iba a trascender, y pues pudiera ser para quienes no se dediquen a esto, pero el día uno que yo pisé el juzgado y recordé que alguien me había enseñado qué era una carpeta verde y qué era una carpeta rosa y cómo funcionaba la lógica de una resolución, fue que recordé mis clases de Derecho Constitucional. Claro, me imagino que pues tener ese antecedente ya la tenía preparada, y ahora vivirlo, como dicen, en el campo de batalla, pues ya la tenía justamente preparada, ¿no? Que aún así es una cosa completamente distinta. Nos podrían enseñar o nosotros nos podríamos aprender la ley de amparo, y de eso a poderlo plasmar, sí hay un paso en medio que no nos enseña. Sí, por supuesto, y que definitivamente donde se obtiene es practicando, ¿verdad? Experiencia. Esta parte es muy interesante que comenta, y va de la mano con la siguiente pregunta. Usted, entrando en el tema laboral, ¿inicia a trabajar como estudiante o una vez siendo egresada? No, yo empiezo a trabajar siendo estudiante. Estaba en el 9º semestre. Yo hice mi servicio social en el bufet jurídico, que es gratuito dentro de la Facultad de Derecho. Llevábamos algunos asuntos en materia familiar, quizá algunos en materia civil. Terminando el servicio, empiezo yo a buscar justo el área donde yo pudiera empezar a tener algún tipo de prácticas, o empezar buscando el camino donde tenía yo que crecer. En medio de todo esto, empiezo a buscar en un juzgado de distrito. Entiendo, en esa época existía la figura de los meritorios. Justamente en esta dificultad de poder entrar directamente a ejercer la función jurisdiccional sin experiencia, o sea, sí se necesita un poco de práctica, sí se necesita estar familiarizados hasta con un informe, con un escrito que solicita copias, sí entender que todo se tiene que fundamentar y motivar. O sea, así como nosotros se lo exigimos a las autoridades, también pues nosotros como órgano jurisdiccional debemos de tener, cumplir con ese principio de legalidad. Entonces, esta figura de los meritorios tenía la intención un poco de dar esa experiencia sin necesidad de entrar de golpe al campo laboral. Me dan la oportunidad de poder ser meritoria en un juzgado. Estoy algunos meses ahí. De 9 a 3 intentaba cubrir ese horario, y después cambié yo mis horarios de la universidad para poder cursar las materias por la tarde. Además, para ese momento del 9º semestre, yo pues sí un poco me había dado la tarea de adelantar algunas materias y tenía un poquito más de espacio de maniobra para utilizar los horarios durante el día. Se viene una reforma en materia fiscal. En ese momento yo entré a un juzgado en materia administrativa. Se da una reforma en materia fiscal. Dadas las cargas de trabajo que implicó esta reforma, derivado de los amparos que se promovieron por esta reforma, se crean plazas interinas. Dentro de esas plazas interinas se crea 1 de secretario, 3 de oficiales.
y o sea, había varios meritorios en el juzgado y me ofrecen que cubra una de estas vacantes. En su momento, yo la rechacé, debo de admitirlo, porque el proceso donde yo estuve en la facultad fue un poco accidentado y yo no quería como perder el esfuerzo que yo había hecho durante 4 años y medio, o sea, con perder el promedio, que algo se hubiera coartado en el último semestre, que no pudiera yo titularme. Fue como lo primero que en mi mente se alertó. ¿Y por qué se alertó? Porque pues las cargas de trabajo eran pues muchas. O sea, yo me retiraba a las 3 como meritoria, pero por supuesto que mis compañeros se quedaban ahí hasta las 12 de la noche, claro, o llegaban antes. O sea, era muy complicado. Y yo viendo esas condiciones de trabajo, yo no sentía que pudiera responder a la par a terminar mis estudios y cumplir con la parte laboral. Y lo rechacé. Regresé a mi lugar, mi compañerita en ese entonces volteó y me dijo, Zay, no lo hagas. Creo que eres muy buena, eres muy rápida, aprendes muy rápido, te adaptas a todo. Por favor, ve y date la oportunidad. Si tú crees que en algún momento no lo logras, pues renuncias. O sea, pues también no estábamos obligados a permanecer ahí. Claro. Pero me dice, inténtalo, porque yo creo que tú sí eres capaz. Pues sí, yo tomé su consejo y yo creo que de ahí se definió todo mi futuro, porque regresé con la particular de ese entonces de mi jefe. Le dije que sí, a los días empezaron a dar los nombramientos y empecé. No sé si ahora me preguntan, no sé exactamente cuál fue mi modo de organización, pero pues lo lograba. Sí, fue un proceso complicado porque siempre he sido como una persona muy exigente y perfeccionista y muy nerviosa, y trataba de que ambas cosas no fallar ni en lo que yo llevaba a la escuela, ni fallar en un mal trabajo o deficiente rendimiento en el trabajo, y lo logré hasta que pues el último semestre ya... En el 10º semestre, insisto, yo ya había adelantado algunas materias, ya tenía un poquito más de maniobra con los manejos de mi tiempo, claro. Y ya podía dedicarle un poquito más allá de las 3 de la tarde a mi trabajo. Bueno, eso es algo muy importante lo que nos menciona, puesto que nos habla de un gran sentido de la responsabilidad, que en ese primer momento de tomar una decisión, quererse enfocar en lo primordial, que era el tema escolar. Sin embargo, pues creo que el seguir este consejo es la parte, digamos, fundamental que usted tuvo para decidir tomar este empleo, y que lo podemos traducir que es su primer empleo, y prácticamente, aunque ha sido en diferentes cargos y ahorita nos va a comentar, pues su único empleo. Ha estado desde todavía estudiante, luego ya como egresada, en el Poder Judicial de la Federación. Sí, claro. Bueno, previo a esto sí tenía como trabajos temporales, como estos trabajos de verano, vendiendo libros. Trabajé con una empresa de animación de eventos sociales, pero en realidad eran trabajos eventuales insisto, de verano, justo para que no intervinieran con mis actividades académicas. Pero sí, formalmente este fue mi primer trabajo y pues aquí seguimos. Sí, o por lo menos sí, el primer empleo dedicado ya en específico al área jurídica. Sí, claro. Y sí, pasé aproximadamente como 5 o 6 años, o quizá un poquito más. Recuerdo una anécdota que yo tenía, mi primer jefa, secretaria, que yo veía muy joven y aparte veía con muchas actividades. Para mí era una persona, y que a la fecha, y la he llegado a ver y se lo digo a ella misma, me causaba mucha admiración porque ella era secretaria de acuerdos, tenía a su cargo también proyectos de sentencia, estudiaba la maestría y no se le iba nada en el trabajo. Digo, o sea, había una parte de organización para nosotros los oficiales en su momento, pero ella nunca dejaba que se venciera un término, que no acordáramos una promoción, que era tanto el control, y a mí me parecía como muy admirable que pudiera darse tiempo para todo eso. Una de las preguntas que en algún momento yo le hice fue ¿cuánto tiempo tardó en ser secretaria? Y recuerdo que ella me dijo 5 años. Y yo, quizá en mi ignorancia, le dije, pues yo creo que yo voy a tardar menos. No, bueno, no tardé menos, tardé un poquito más. Claro. Pero creo que sí, ella también fue una figura que me marcó mucho
para poder querer seguir avanzando. Digo, en esta carrera judicial, pues no basta con la intención, o sea, sí hay que materializar todas estas intenciones tomando cursos, presentando exámenes. Una vez presentando exámenes y que uno pueda ocupar algún cargo, pues tampoco basta con ello, o sea, hay que buscar oportunidades. A veces la oportunidad de primera vez de actuaria o primera vez de secretaria, yo creo que es la que más cuesta trabajo, porque el hecho de que uno ya esté dentro de la institución, pues no nos da toda la carrera, claro, ¿no? Hay que ir a buscar, o sea, creo que uno de los que también más trabajo me costó es que una vez que ya obtuve la aprobación para ejercer el cargo de secretaria, fue tocar puertas, y entonces yo dejaba currículums. Y me tocó ir una vez a un juzgado, entrevistarme con un titular, me recibe y me dice, oye, pues tienes muy buen currículum, pero ¿por qué te quieres cambiar de órgano? O sea, creo que aquí hay más trabajo. Y yo pues decía, pues porque va a ser para mejorar. Pero el punto era que el titular pensaba que yo iba a pedirle pues trabajo como oficial, y mi idea era como secretaria. Y entonces me dijo, pues es que, a ver, y ojeaba mi currículum y me dijo, pues, ¿qué buscas? Y ya ve que el cargo que buscaba era de secretaria de juzgado. Y me dijo, no, o sea, es que yo busco como gente con experiencia, y pues tú no has sido secretaria. Y yo, pues sí, o sea, lo entiendo, pero pues alguien tiene que creer en mí, o sea, alguien me tenía que dar la primera oportunidad. Afortunadamente, he encontrado gente muy buena conmigo, muy capaz, y que algo ha visto en mí y me ha apoyado, y yo con todo el corazón he tratado de desempeñar siempre mi función para no defraudarlos, y siempre en agradecimiento también a ellos y a la institución, en tratar de desempeñar siempre de la mejor manera mi trabajo. Sí, claro. Aquí me surgen varias dudas. Nos habla, por ejemplo, de palabras como oficial, como actuario, como secretario. El público que nos sigue no precisamente es especialista en derecho. Me gustaría que nos platicara un poco de qué se trata cada concepto, cada cargo, y también qué cargos ha ocupado dentro del Poder Judicial Federal. Claro. Bueno, dentro de las funciones que son propiamente jurisdiccionales, digo, hay más cargos dentro de un juzgado y tribunal, pero de las que son materialmente jurisdiccionales, en primer lugar está el cargo de oficial. El oficial administrativo se encarga de acordar promociones, en caso de juzgados, promociones, escritos, oficios, costurar expedientes, formar las carátulas, generar los oficios. En el caso de un tribunal, quizás hacer los engroses, también hacer en la parte de Secretaría de Acuerdos todo la contestación a oficios y escritos que llegan al tribunal. Es como la parte de integración de un expediente. Un actuario judicial es aquel que realiza las notificaciones. Puede ser que dentro del órgano jurisdiccional se quede a realizar la captura de los extractos de acuerdos, sentencias que se emitan en juzgados y tribunales, o bien que salga a las calles a entregar estos oficios a las autoridades, o que salga a buscar a las casas, a los quejosos, a las personas que están interesadas y que son parte en estos juicios, a notificarles alguna resolución que sean de su interés. Ahora, la parte de los secretarios, nos encargamos de presentar los proyectos de sentencia. Es decir, una vez que ya todo el expediente está integrado, que no falta ninguna constancia, que han transcurrido todos los términos que son necesarios procesalmente, que no se genere ninguna violación procesal, claro. Entonces ya pasa a resolución, y con las constancias que hay en autos, uno toma en cuenta los argumentos sobre los que se pide el derecho, se toma en cuenta los argumentos respecto de los cuales la autoridad lo ha negado, y se llega a una conclusión conforme a ley, que es la que se propone al titular, juez o magistrado, a efecto de que se apruebe y se emita una sentencia. Muy bien. Es entonces a lo que le llaman carrera judicial. Sí. Empezar desde los primeros cargos, ir preparándose, pasar exámenes, estudiar, claro, para poder estar cada día mejor preparados y el día de hoy ocupar justamente el cargo de secretaria, pero tengo entendido que tiene funciones de magistrada.
Sí, bueno, he ocupado el cargo de oficial, de actuario, de secretario de juzgado y secretario de tribunal. Y de secretario de tribunal llevo aproximadamente desde 2020. El año pasado existieron algunos cambios dentro de las titularidades de los tribunales colegiados y se me dio la oportunidad de poder ejercer las funciones de magistrada de circuito en ausencia del titular de una plaza. ¿A qué me refiero con ejercer las funciones de magistrada de circuito? De que aunque mi plaza formalmente sea secretaria de tribunal, se me da a cargo tanto obligaciones como derechos de ejercer esta función de la magistratura. Muy bien. Ahora, hablando de la institución como tal, del Poder Judicial Federal, ¿cuál sería su función principal para que las personas que nos siguen, que nos ven, pudieran entender un poquito más el contexto de la situación, por ejemplo, con la reciente reforma judicial? ¿Cuál es la función? Bueno, el Poder Judicial a nivel federal quizá no es tan cercano a la gente porque en algunos casos el amparo directo es aquel que es la última instancia respecto de sentencias de tribunales ordinarios. Pero el amparo indirecto es aquel que se promueve respecto de actos de autoridad y a veces no a veces, la mayoría de las veces es el primer paso de acercamiento de justicia de una persona. Claro. Es decir, quizá en el amparo directo pues tengo que esperarme a que un juez local me resuelva, que una sala verifique si revoca o confirma en apelación y todavía llegar en amparo directo a un tribunal colegiado de circuito. Pero, por ejemplo, si hay una falta de agua en mi colonia, si voy a una institución de salud pública y no me atienden, estas omisiones respecto de la prestación de servicios que están a cargo del Estado son reclamables en vía de amparo indirecto y como primera vía de violación de derechos fundamentales, ¿no? Como derecho a la salud en el caso de que no me den o proporcionen atención médica. Maestra, nos está hablando justamente de esta parte de los amparos indirectos, en donde pues es el primer o es un buen contacto del público, de las personas, del ciudadano en general con la Administración de Justicia Federal. Y nos puso el ejemplo del tema del acceso médico público. ¿Qué tiempo estamos hablando de que le niegan el acceso o que le están negando en este caso al quejoso, a la persona, la atención médica? ¿Para qué tiempo tenemos o qué tiempo hay de que le niegan a que le otorgan la atención? Bueno, esto depende de que la persona acuda ante un juzgado de distrito a solicitar la protección de la justicia federal. Una vez que se presenta la demanda por este tipo de situaciones, la atención es inmediata. O sea, inmediata, estoy refiriéndome a lo que tarda en recibirse, en integrarse, en generar el acuerdo de admisión-prevención y en este caso, al tratarse en actos relacionados con falta de atención médica, se concede una suspensión de plano. Esta suspensión se concede en el mismo auto en el que se admite la demanda y se ordena la notificación inmediata. ¿Para qué? Para que se otorgue justo esta atención médica y también el plazo que generalmente se da en una resolución ordinaria puede no llevar la prisa como la lleva en este caso, que también es inmediata. O sea, lo que quiero evidenciar es que el amparo respecto de actos en específico sí está diseñado para que la protección se haga efectiva, porque vamos a poner un ejemplo. Si uno va por una atención médica de alguna situación donde un minuto, una hora o una noche puede ser determinante para que pueda haber un buen o mal diagnóstico o una recuperación, es por eso que el trámite que se le da dentro de un juicio de amparo indirecto es en el momento. En el momento lo recibo en cuestión de una hora, no sé,
yo ya estoy emitiendo la determinación ordenando a la autoridad que restablezca al quejoso en la violación de sus derechos, en este caso en la omisión de proporcionar un servicio de atención médica. Y lo que tarde, vaya, digamos, el actuario en ir a notificar a estas autoridades de la institución de salud. Muy bien. ¿Qué pasa si por cualquier razón la institución de salud, es decir, la autoridad responsable, no da la atención médica? Para esto existen también dentro de la ley de amparo instrumentos como denunciar una violación a la suspensión. Hay medios también que oficiosamente el juzgado puede hacer uso de ellos para conminar a las autoridades, o sea, apercibimientos, multas, o sea, el incumplimiento a una suspensión sí es una cuestión grave. Nos habla de suspensión. ¿A qué se refiere, maestra? La suspensión está prevista como una forma de cuando uno va a promover un amparo por algún acto en específico. La suspensión tiene la función, no quiero ser reiterativa, pero de suspender los efectos de ese acto que a nosotros nos parece lesivo de derechos. Es decir, puede ser más evidente, por decir, quieren embargarme mis cuentas bancarias. ¿Cuál es la suspensión? Le decimos a la autoridad, no lo embargues, hasta que yo revise si sí tienes derecho o no a embargarle. En el caso de una omisión, en este específico que hablamos de atención médica, es decirle a las autoridades para la violación de los derechos que aduce violados el quejoso. ¿Cuál es? La falta de atención médica. ¿Cómo la vas a parar? Proporcionando el servicio de atención médica. Entonces, esta suspensión es a efecto de procurar esta protección anticipada de los derechos que se están denunciando como violados y sobre todo mantener esta materia del amparo. Porque si uno no concediera la suspensión en estos términos, por ejemplo, en el de atención médica, el transcurso del tiempo, evidentemente, si en 1 mes, 2 meses que se resuelva el juicio, yo digo, ¿sabes qué? Si tenías derecho a que esta institución de salud te proporcionara este medicamento o este tratamiento o te canalizara esta especialidad, puede ser que ese transcurso del tiempo ya haya generado algún perjuicio irreparable y se acabaría, o sea, ya sería un amparo obsoleto. Claro. Ya podría hasta no necesitarlo, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, de esto que me acaba de comentar, sugieren 2 temas. ¿Podemos hablar entonces de la suspensión como una medida provisional, de una medida cautelar? Sí, es una medida cautelar. Incluso ya creo que de 2008 que yo ingresé al Poder Judicial al día de hoy ya ha cambiado, o por lo menos se ha mejorado esta figura de la suspensión a efecto de poder ver con más amplitud hasta dónde pudieran llegar los efectos de una suspensión a efecto, justo como lo comentaba, de proteger la materia que se está dilucidando en un juicio de amparo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre conceder la suspensión y conceder el amparo? Que la medida suspensional solamente va a tener una duración hasta que se dicte la sentencia en lo principal. Si llega el día de la audiencia constitucional y se sobresee en el juicio o se niega la protección de la justicia federal, no va a subsistir el efecto de ese efecto suspensivo, esa protección anticipada que se da con la suspensión. Ahora, la diferencia es que con una sentencia de fondo concediendo el amparo, ese derecho ya está dentro de nuestra esfera jurídica. Se acaba ese juicio y reinicia en otro, ya se creó un derecho para nosotros no sé, en el caso retomo el ejemplo del embargo de cuentas, si nos conceden el amparo porque fue injustificado que nos embargaran nuestras cuentas bancarias, por ese motivo, por esas cuentas no nos van a poder perjudicar más adelante. En el caso del tema médico, se concede la suspensión, nos comentó hace rato de plano. ¿El amparo quedaría sin efecto una vez que la autoridad responsable otorgue la atención médica? No. ¿Por qué? Porque muchas veces las autoridades, sobre todo en este tema, cumplen con ciertos requerimientos para acreditar el cumplimiento de esta medida de suspensión, pero bueno, a lo largo de estos años que se ha generado un reclamo reiterado en este ámbito de omisión de proporcionar servicios de atención médica, se han ido perfeccionando los efectos, los alcances con los que se ha concedido la protección constitucional. Dar
o el proteger el derecho a la salud no solo es dar un paracetamol porque nos duele la cabeza. Sí. Se ha constituido, se ha visto con mayor amplitud el derecho a la salud y es en un grado superior, el mejor grado de gozo del derecho a la salud. Entonces, ¿esto qué implica? Quizá en una medida de suspensión el doctor va a decir, yo lo atendí en tal día, cuando vino, lo diagnostiqué y se fue a su casa. Quizá en una sentencia de fondo se va a ver que efectivamente haya sido diagnosticado, que lo hayan visto médicos que sean especializados en el tratamiento o en el padecimiento con el que acude a solicitar esta atención médica. Si requiere ese tratamiento, de todos modos, hasta que se concluya, aunque hay enfermedades que a lo mejor no se vea un alta completa, por lo menos que esa atención médica no se quede en un primer momento, sino que la concesión del amparo ve que se cubra de manera integral esa atención médica, no solo con proporcionar el servicio, sino con diagnóstico, con tratamiento que sea canalizado a especialistas y hasta su alta. Muy bien. Es muy interesante. Definitivamente el amparo es una institución jurídica que todo mexicano debería de conocer desde jóvenes, ¿no? Tenemos que tener la claridad porque hay mucho desconocimiento justamente de esta parte de los alcances del amparo. O sea, usted nos está hablando de un solo aspecto, el tema médico. Ahora, si nos vamos a recorrer tantos actos de autoridades violatorios, pues estaríamos ante la presencia de pues un medio efectivo para garantizar los derechos del mexicano, ¿verdad? Que incluso el amparo pues es una institución mexicana que ha trascendido fronteras. Ahora bien, regresando un poco al tema institucional del Poder Judicial de la Federación, han habido muchos cambios. Ha habido una reciente reforma muy polémica, muy compleja, pero que definitivamente ha traído cambios. Y hablamos hace rato de la carrera judicial. ¿Cómo podemos advertir qué va a pasar con la carrera judicial ahora con este tema de la reforma? Bueno, pues primero, como cambio, pues no hay que tener resistencia. Creo que siempre es una oportunidad para mejorar. O sea, creer que éramos perfectos o que estaba diseñada la carrera judicial de manera perfecta y que no podía moverse nada era negarnos a mejorar. Existiendo este cambio, yo creo que lo único que no hay que perder de vista es que la profesionalización no quede de lado, que no sacrifiquemos la posibilidad de elegir a nuestros candidatos, sacrificando el profesionalismo y la calidad en el trabajo diario. Sí, claro, puesto que ahora es una tarea muy importante del ciudadano, porque tenemos que darnos cuenta de quien puede ocupar el cargo, tenga esa especialización, tenga esos antecedentes, esté involucrado en la impartición de justicia o por lo menos tenga la preparación, ¿no? Me parece muy, muy puntual su respuesta. Bien, ahora me gustaría saber, en esta trayectoria en el Poder Judicial Federal, ¿cómo ha evolucionado su enfoque y perspectiva en la aplicación de la justicia? Muchísimo. Retomando un poco esta parte del día 1 que yo llegué y conocí la carátula verde y la carátula rosa y yo pues tratando de hacer mi trabajo conforme a la herramienta que teníamos a la mano que era la ley de amparo, a veces la visión que se tiene es más objetiva, más legalista, de si la ley de amparo dice ABC, solo va a ser ABC. No hay nada intermedio entre estas letras y entre estas posibilidades. Sin embargo, pues evidentemente lo que da la experiencia y pues el conocimiento de estos cursos, porque el Poder Judicial también se ha preocupado por especializar y profesionalizar a sus integrantes mediante cursos. La Escuela Judicial todo el tiempo está emitiendo convocatorias, un taller, un diplomado, algún curso de actualización y sobre todo porque de 2013 para acá con la reforma de la ley de amparo hubo una perspectiva más
más amplia a efecto de proteger derechos humanos con una amplitud mayor, considerando a lo mejor también perspectivas para juzgar. Creo que también en el aspecto de justicia se vio una manera distinta. No todos somos iguales, o sea, sí. Digo, la ley lo dice, pero hay personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, claro, que no podemos decir que están en las mismas circunstancias que la mayoría, y entonces a estas personas es justo que existen herramientas que ha creado la propia institución a efecto de que al momento de juzgárseles no se les ponga en ese estado de desigualdad y se pueda encontrar un punto justo de justicia o de otorgar unos efectos que sean más adecuados a cada persona. Entonces, ¿cómo ha cambiado? Muchísimo. O sea, de una visión más legalista, puedo creer que ahora esta herramienta de la interpretación que está al alcance de los órganos jurisdiccionales es un poder muy grande para poder realmente hacer efectivas concesiones de amparo, que un amparo no sea solamente un papel escrito o algo que se quede en la experiencia, sino que realmente trascienda y cambie las vidas de las personas. Claro, sí, me parece ideal lo que usted nos puntualiza, en el sentido de que va evolucionando el criterio, ¿no? Nosotros escuchamos hablar mucho del criterio, y cuando leemos, nosotros como abogados postulantes, leemos una sentencia, sobre todo una sentencia de amparo indirecto, son muy profundas, es un análisis muy profundo que uno de la sola lectura aprende muchísimo y como lo comento, es muy, muy profunda. Bien, maestra, ahora me gustaría ya adentrarnos al tema que nos ocupa el día de hoy, justamente que es la responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Qué podemos entender por esta? Bueno, la responsabilidad patrimonial del Estado es aquella que tiene el Estado derivado de su actividad irregular, que da lugar a un derecho subjetivo a los particulares de obtener una indemnización. Esta indemnización, conforme al artículo 109, último párrafo de la Constitución Federal, estará sujeta a las bases, los procedimientos y límites que establezca el legislador en cada entidad. Entonces, entendida como tal, es aquella responsabilidad por la que el Estado debe hacerse cargo cuando no ejecuta sus deberes como tal y genera un daño y perjuicio a los particulares. Maestra, hablando de esta parte de la responsabilidad patrimonial del Estado, me gustaría saber si conoce algún ejemplo, algunos ejemplos respecto de esto, significativos o trascendentes en la historia del país. Claro, incluso hay un caso igual muy importante que se dio y dio lugar a poner atención en esta parte donde el constituyente delegó al legislador la posibilidad de establecer las bases, procedimientos, límites para acceder a este derecho. En este asunto se dio por ahí del 2012. Unas mamás dan a luz en un hospital de salud en el Estado de México. La diferencia entre una y otra era poca. Cada una de ellas en habitaciones distintas, les dan a sus bebés, se van a sus casas. El problema surge 2 años después, cuando una de ellas pretende obtener del papá algún tipo de pensión que ejerza, sí, claro, las obligaciones que como padre tenía. En una contienda familiar se emplaza al papá. Ante esta renuencia se ordena recabar prueba de ADN del menor. Se hace la prueba, salen los resultados y el juez dice, no, pues no es el papá, pero tampoco es la mamá. La mamá, pues no existía posibilidad de que no fuera la mamá. Haciendo ya toda esta indagatoria, se dan cuenta que ese bebé que le entregaron era el bebé de otra persona y el de la otra persona era su bebé. Entonces, en este descuido o negligencia en la entrega de los menores, se genera una reclamación patrimonial del Estado. En ese momento se da trámite conforme una legislación local y que no era de responsabilidad patrimonial en específico, y se atiende a
una reclamación subjetiva. Debo destacar que esta reclamación patrimonial tiene el carácter de ser directo y de ser objetivo. ¿Por qué es directo? Porque uno no tiene que agotar una responsabilidad administrativa, no tiene que probar que el servidor tuvo la culpa, que actuó con dolo o el grado. La teoría de la culpa queda fuera de este momento. Claro. Es directo, atendiendo a la institución, al Estado, que tenía la obligación de cubrir de manera diligente este servicio de prestación de atención médica, y al no hacerle, entonces la institución es la encargada de responder por los daños que se hayan generado por esta actividad irregular. Porque es objetiva, porque no se atiende a si la persona que cometió esta irregularidad tiene o no tiene patrimonio para poder responder. Entonces, en este caso que les cuento, se había aplicado una legislación local y se había atendido a una responsabilidad subjetiva y subsidiaria. Era hasta en tanto los responsables no pudieran responder, pues entonces entraría el Estado. Se llega a la instancia constitucional en amparo directo. El colegiado hace una interpretación en el sentido de que esta delegación a los legisladores debe de ser con la intención de que de verdad se cubra el espíritu de esta figura, ¿no? Entonces no puede creerse o no puede admitirse la posibilidad de aplicación de una norma que no es especializada y que además no cumple con estos parámetros de objetividad y directa de la responsabilidad patrimonial. De esta manera es que en sus orígenes se crea la obligación de los legisladores y se trata de cuidar que en todos los estados exista pues esta regulación específica que cubra los parámetros de la figura de responsabilidad patrimonial del Estado. Y en este caso, ¿cómo se resolvió? El tribunal colegiado ordenó que se revocara la sentencia y que se emitiera una indemnización de no menos de cierta cantidad. Pero sobre todo bajo el argumento sobre la consideración de que la responsabilidad no puede considerarse como subjetiva ni subsidiaria, cuidando justo estos elementos que son muy importantes de ser directa y objetiva. En este caso, el funcionario, hablemos, no sé, de las enfermeras que estuvieron a cargo de los bebés o al recibirlos, o los mismos médicos, ¿tienen ellos una responsabilidad o únicamente se busca justamente la indemnización respecto al daño moral que recibieron las madres, los padres de los menores? Pues es una pregunta muy interesante porque para el particular basta con que exista el daño derivado de esta actividad irregular para podérselo reclamar directamente al Estado. Pero eso no implica que no exista la posibilidad de que el Estado de alguna manera reclame de estos servidores públicos en lo particular algún derecho de repetición. Incluso esto está previsto dentro de la Ley Federal de Responsabilidades Patrimoniales. Este derecho de poder reclamar a estos servidores públicos a su vez el daño o la indemnización que pagó a un particular. ¿Cómo se tramita? Pues la ley establece que será a través de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores de los servidores públicos, y que dentro del monto que se imponga como sanción se va a prever este monto de indemnización. Muy bien, muy interesante, y definitivamente el asunto que nos comenta es un parteaguas en el tema de responsabilidad patrimonial del Estado, maestra. En este caso, ¿qué tipo de daños cubre? Bueno, estos daños pueden ser físicos, puede ser daño moral. Hay que entender la responsabilidad patrimonial. Quisiera un poco explicar desde su origen para poder entender hacia dónde va el daño. Inicialmente la responsabilidad patrimonial estaba regulada en el artículo 113, actualmente también deja al legislador poder regular estas bases, límites, procedimientos. Cada estado tiene una regulación particular. Sin embargo, incluso ha habido criterios donde la Corte ha abordado esta problemática de dejar a los estados la regulación de estos límites y parámetros para poder hacer efectivo este derecho subjetivo a la indemnización. En un origen primario de esta figura no había una
clara concepción de cuál es la intención de la responsabilidad patrimonial. Un poco se asemejaba o se la dejaba a la responsabilidad administrativa, la cual pues si bien también de alguna manera castiga alguna irregularidad en la actividad de un servidor público, lo cierto es que la responsabilidad patrimonial no tiene un carácter punitivo, tiene un carácter de resarcimiento, de reparación para aquel que haya resentido un daño. Un daño puede ser físico, patrimonial o incluso un daño moral. Incluso también en toda esta discusión que ha habido y que se han dado casos, que es lo que nos da lugar a que haya criterios, que se establezca mayores alcances, la Corte también ha previsto que las reparaciones sean integrales, no poner esos límites. Maestra, en este tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿cómo se fijan las indemnizaciones? Gracias. Bueno, estas indemnizaciones deben de fijarse de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, deben de fijarse en efectivo, en moneda nacional. Existe la posibilidad de que sea en especie, pero siempre que haya un convenio. En el límite de las indemnizaciones ha habido mucha discusión. Por ley existen parámetros que establece la propia Ley Federal de Responsabilidades Patrimoniales del Estado, acudiendo quizá a otras leyes. Por ejemplo, en daño físico se prevé que se acuda a la Ley Federal del Trabajo en caso de riesgos. En cuanto al daño moral, se propone que se acuda al Código Civil Federal. Sin embargo, a veces estas legislaciones, y hablo tratando de abarcar no solo lo que es la legislación federal, sino justo a estas legislaciones locales donde el constituyente delegó esta facultad de poner bases y límites a la obtención de este derecho a la indemnización. Existió un asunto muy importante que dilucidó la Corte, que quizá fue más el tribunal colegiado que en su momento resolvió, donde se preveía la posibilidad de aplicar una norma, desaplicarla o ver con mayor amplitud si este límite estaba justificado o no. En ese caso en específico se trataba de dos personas que iban conduciendo un automóvil, les choca una patrulla que iba conduciendo, recuerdo, creo que en sentido contrario o en velocidad alta. La responsabilidad recae sobre la persona servidora pública. Sí, claro. Estas personas fallecen, sus familiares acuden en la vía penal. Sí se genera una responsabilidad en la vía penal para este servidor público, se fija un monto indemnizatorio y no obstante estos familiares buscan algún tipo de reparación mayor, porque además el monto que se les había otorgado en la vía penal pues era un monto pues muy mínimo. Esto fue en el estado de Guanajuato. Acuden a solicitar una reparación por esta actividad irregular del Estado. En el estado de Guanajuato la solicitud de reparación integral se presenta directamente ante un tribunal contencioso administrativo. El tribunal contencioso se ajusta a la norma local de responsabilidad patrimonial. Sí accede a esta pretensión de darle una indemnización por esta reparación, pero la limita a 1/3 del monto que fue fijado por daño físico en el procedimiento penal. Ante la inconformidad de esta situación, promueven un amparo directo. El tribunal colegiado accede, creo que hace un ejercicio muy interesante sobre los límites a los que está sujeto por el legislador local este tipo de reparación, y señala que el fijar un límite en la legislación local de 1/3 de lo que corresponde al daño fijado por daño físico no alcanza a reparar y cumplir con el propósito de estas indemnizaciones, de esta reparación integral del daño. Entonces aplica el límite que se prevé en la Ley Federal de Responsabilidades Patrimoniales del Estado, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, que son 20,000 UMAS, que puede ser una cantidad mayor a lo que le estaban originalmente asignando, pero aún así surge la interrogante de si es válido este límite. Es válido constitucionalmente porque el 109 último párrafo de la Constitución prevé que será el legislador el que establezca las bases, parámetros y límites para ejercer este derecho, pero si está justificado.
Al final, la Corte hace un ejercicio concluyendo que no existe una justificación para limitar a 20,000 UMAS o a un tercio, porque no es el doble, porque no es más, porque... Y a esta falta de motivación es que el límite no se considera constitucional. Entonces, vaya, a lo que voy es que si bien existen parámetros para poder acceder a estas indemnizaciones, lo que sí se debe de buscar y siempre respetar es el espíritu que tiene la responsabilidad patrimonial del Estado, que es reparar integralmente el daño que se haya sufrido y en la dimensión que se haya sufrido. Claro, cuando hablamos de una reparación integral, pues sí hay criterios y cada vez se llega a un mayor pues entendimiento, ¿no? De en sí la reparación integral. ¿Existe algún plazo cuando hablamos de promover este tipo de reclamaciones? Claro, cuando el daño patrimonial es el único que se reclama, se tiene 1 año a partir de que se causa esta afectación o a partir de que cesan los efectos de esta afectación en caso de que sean de tracto continuado, pero tratándose de afectaciones físicas y psicológicas, se otorga el plazo de 2 años. Ahora, este plazo debe considerarse interrumpido una vez que el reclamante accede o acciona esta solicitud de reclamación. Claro, sí, se interrumpe este plazo. A manera de conclusión respecto del tema, maestra, ¿qué pudiéramos advertir? Bueno, al final es una cuestión un tanto compleja y no tan conocida ni manejada por la mayoría. Quisiera que no se entendiera que todo acto ilegal da lugar a considerar que existe una actividad irregular del Estado. Esta actividad irregular del Estado es cuando dentro de sus funciones las ejerce fuera del marco legal, generando algún daño o perjuicio en los derechos o bienes de las personas. Entonces es una vía a efecto de no generar esta impunidad, no solo en alguna ilegalidad, sino en el incumplimiento de los derechos que el Estado tiene. De acuerdo, maestra. Estamos por finalizar esta plática. La verdad es que ha sido muy enriquecedora. Nos ha dado información muy puntual desde el Poder Judicial de la Federación, el tema respecto a la responsabilidad patrimonial del Estado. Me gustaría saber qué retos nuevos vienen, a dónde va justamente la maestra en Derecho que el día de hoy tenemos la fortuna de tener con nosotros. Pues mi intención es seguir participando, desarrollando mi actividad dentro del Poder Judicial de la Federación. Se vienen nuevas propuestas, hay muchos cambios, todo es muy incierto, pero siempre con la mejor intención de desarrollar la función jurisdiccional de manera profesional. De acuerdo, maestra. Tenemos una dinámica para cerrar. Le voy a decir ciertas palabras, en nombre de ciertas instituciones, y usted de manera breve me dirá lo primero que le venga a la mente. ¿De acuerdo? Sí, claro. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Máximo Tribunal. Poder Judicial de la Federación. Mi vida profesional. Reforma Judicial. Un reto. Derecho Administrativo. Subestimado. Amparo. Una institución muy noble. Impartición de justicia. Cercana a la gente. Pues maestra, la verdad es que es un gusto haber estado el día de hoy pues con usted. Me da mucha alegría conocer a alguien que tiene gran amor y profesionalismo por la impartición de justicia, tiene una trayectoria muy significativa y bueno, le agradezco que el día de hoy nos haya brindado este espacio para poder platicar con usted. Muchas gracias a ustedes. Me gustaría saber en dónde la podemos encontrar, si tiene redes sociales públicas en donde podamos encontrarla. Claro, tengo Instagram, Facebook, TikTok. Les dejo los links para que puedan ser más fácil ubicarlos. Claro. Y si me pueden seguir, muchas gracias. Claro que sí, maestra. Y bueno, pues al auditorio les agradecemos por haber llegado al final de esta entrevista, recordándoles que nos ayudan mucho compartiendo la misma a sus amigos, a sus familiares, que nos apoyen con un like, que nos apoyen también comentando si tienen alguna duda, se la hagan saber directamente también en sus redes sociales a la maestra Denise. Pues muchas gracias y recuerden que estaremos nuevamente en una siguiente entrevista con un nuevo invitado
para continuar legalmente hablando. Muchas gracias.